y vuelvo a compartir el documento. Lo cerré. Ahora sí. Bueno. El 8. La consigna dice, utilizando coordenadas curvilíneas, calcular el volumen del elipsoide que genera B sub X para el dominio determinado por, y estas son las restricciones. Bueno, la primera de las restricciones, si considero la igualdad, es una elipse de centro en 1 para X y 0 para Y, o sea, este es el centro de la elipse, 1, 0, y los semiejes son para X, como acá no hay ningún número, es un denominador 1, recuerden que abajo de cada variable tengo que tener el semieje elevado al cuadrado, o sea que acá tengo un 1 al cuadrado, o sea que el semieje de la X es 1, y acá tengo un 2 al cuadrado, ¿sí? 4 lo escribo como un cuadrado, que es 2 al cuadrado. Entonces el semieje para Y es 2. Entonces desde el centro me muevo 2 para arriba y 2 para abajo, ¿sí? Y para X desde el centro me muevo 1 a la derecha y 1 a la izquierda. Y ahí ya tengo los 4 puntitos para trazar esta elipse, ¿sí? Eso con el igual. Y con el menor tenés los puntos interiores de la elipse, ¿sí? Todos los puntos que están adentro de la elipse verifican la desigualdad, el menor, ¿sí? Por ejemplo, si reemplazo por el centro, que es el punto 1, 0, hago la cuenta y todo esto me da 0. 0 es menor que 1. ¿Sí? Si tienen dudas, siempre con las desigualdades, si tienen que pintarlo de adentro o lo de afuera, prueben con un punto, ¿sí? La otra restricción es la que aparece acá, y mayor o igual que 0. Bueno, entonces, ¿quiénes son todos los puntos que están adentro de la elipse, pero que tienen la y positiva? Y bueno, es la mitad de la elipse para arriba, ¿no? Los valores positivos para y están del eje X para arriba, ¿sí? Entonces, que esté adentro de la elipse y con la y positiva es la región sombreada. Ahora, esta región, si la hago rotar alrededor del eje X, ¿sí? Este es el eje X, entonces esta región va a rotar alrededor de este eje, lo que va a generar es un sólido, ¿sí? Un cuerpo, que es, va a ser un elipsoide, ¿no? Pero bueno, no importa qué cuerpo es, va a generar un volumen, y ese volumen tenemos que calcular, ¿sí? Entonces usamos a ver, antes de, capaz que acá está explicado todo el cambio de variables antes de plantear la integral, y no tiene por ahí mucho sentido. A ver, tengo que resolver esta integral para resolver el problema, ¿sí? Esta es la integral que me permite calcular el volumen de rotación alrededor del eje X, ¿sí? Generado por la rotación de esta región D. D es una región del plano que no debe atravesar el eje de rotación. O sea, en este caso, este D no debe atravesar el eje X, ¿sí? Y verdaderamente no lo atraviesa. Bueno, ¿qué más? Seguimos en el documento. Tengo que resolver esta integral, ¿sí? El problema ahora es que para resolver esta integral, como el dominio D es una elipse, o la mitad de la elipse, ¿no? Si yo lo quiero pensar esto en coordenadas cartesianas, tengo que plantear función superior y función inferior. Acá la función superior va a venir por la elipse, que tiene toda esta ecuación, tendría que despejar de acá la y, ¿sí? Me va a quedar una cosa media, una fórmula media fea, y bueno, la función inferior sería i igual 0, esa es fácil. El problema viene dado por la fórmula en cartesianas de esta curva, ¿no? De la elipse. Entonces, nos conviene hacer cambio de coordenadas. Y vamos a hacer coordenadas curvilíneas. De hecho, bueno, no tengo mucho para elegir, me lo está pidiendo la consigna, que cambie a coordenadas curvilíneas. ¿Qué son estas nuevas coordenadas? O sea, lo que yo tengo que hacer ahora es encontrar otras coordenadas, ya no x, y, sino unas nuevas coordenadas que llamemos u y b, donde esta ecuación ya no sea una elipse, sino que pase a ser una circunferencia. Es como que
deformamos esta elipse y la convertimos en una circunferencia. ¿Por qué? Porque en la circunferencia después tenemos más herramientas para poder resolver, ¿sí?, esas integrales. Podemos pasar a coordenadas polares y va a ser mucho más sencillo. Entonces vamos a las curvilíneas que nos permiten trabajar este dominio como una circunferencia. Fíjense, volvemos acá a esta ecuación y pensemos en la igualdad, ¿no?, que me da la elipse. ¿Cómo hago para que esta elipse se transforme en una circunferencia? ¿Por quién reemplazo, no? Porque lo que yo tengo que hacer ahora es como un reemplazo. Tengo que escribir la variable x y la variable y en función de unas nuevas variables u y b, ¿sí? ¿Por quién reemplazo esto para que me quede una circunferencia? Y yo todo esto lo reemplazaría por u, por ejemplo, por la nueva variable u. Y acá a la i, ¿por quién lo reemplazaría? Y quizás lo reemplazaría por 2b, porque si lo reemplazo por 2b, al elevar al cuadrado, a ver, esto tiene que aparecer más acá, si ahí lo reemplazo por 2b, bueno, no están mostradas las cuentas, pero si acá pongo 2b y al elevar al cuadrado me queda 4b cuadrado, ese 4 se simplifica, y entonces me queda u cuadrado más b cuadrado igual a 1, o menor o igual a 1, ¿sí? Entonces esas son las ecuaciones del cambio de coordenadas. X menos 1 lo reemplazo por u, entonces x es u más 1, ¿sí?, de acá despeje x, y la y lo reemplazo por 2b. Estas ecuaciones entonces son las ecuaciones del cambio de coordenadas. La x depende de u y b, nada más que acá b no está escrito, ¿sí?, y la y depende de u y b, nada más que acá u no está escrito, ¿sí? Pero en general, digamos, en cambio de variables curvilíneas es eso. A la variable x y la variable y las escribo en función de dos nuevas variables que las podemos llamar u y b, ¿sí? Bueno, una vez escritas las ecuaciones del cambio de coordenadas, el nuevo dominio entonces nos queda así. Nos queda una circunferencia de centro en el origen y radio 1 y todos los puntos interiores. Ahora, en nuestro dominio anterior, el original, y tenía que ser mayor o igual que 0. Entonces acá, si y es mayor o igual que 0, entonces b es mayor o igual que 0, ¿sí? Como tenemos una restricción para y ahora y depende de b tiene que mantener una nueva restricción, que es b mayor o igual que 0, ¿sí? De esa manera nos queda la parte de arriba de la circunferencia de radio 1, ¿sí? Este dominio D que teníamos originalmente en coordenadas cartesianas, ahora en estas nuevas coordenadas U y B, se transforma en este nuevo dominio. Fíjense que ahora los ejes se llaman U, el eje horizontal, y B, el eje vertical, ¿sí? Ya no son más X e Y. ¿Está? Bueno, estas ecuaciones de cambio de coordenadas me van a servir para plantear la función integranda, pero además necesito obtener el jacobiano de la transformación. El jacobiano se hace derivando la primera función, esta, la de la x, lo derivo con, o sea, hallo el gradiente, ¿sí?, de esta función. Esto es una función de dos variables, aunque aparezca una sola escrita, ¿sí? Esta es una función de las variables u y b. Entonces, hago la derivada parcial con respecto de u en el primer elemento de la primera fila, y en el segundo derivo la misma función, esta misma función, pero ahora con respecto a b, ¿sí? Con respecto a b. Y en la segunda fila viene el gradiente de esta otra función, ¿sí? O sea, a esta función la derivo primero con respecto a u y después con respecto a b. Esto es lo que aparece acá, ¿sí? Esto es fijo, siempre que usen coordenadas curvilíneas, el jacobiano se obtiene con este gradiente, ¿sí? Esto que estoy marcando acá. Bueno, ahora sí, esto es particular de este ejercicio, ¿no? Las cuentas, ¿cómo me da la derivada parcial de x con respecto a u? 1. Y con respecto a b, 0, porque no aparece b. Entonces todo esto es constante. Y ahora esto, cuando lo derivo con respecto a u, vale 0, porque acá no hay nada, la u no está escrita, o sea que todo esto es constante. Y la derivada con respecto a b es 2. Así que en la segunda fila tengo 0, 2. Luego calculo este determinante, esto por esto menos esto por esto, eso me da 2. Y entonces ya estoy lista para hacer el cambio de variables.
a la función integranda i, la reemplazo por 2b, que es lo que vale i en las nuevas variables. Al elemento de área de x de y lo reemplazo por el jacobiano por du de b. Entonces, bueno, estos numeritos 2 por 2, 4, los saco afuera, me queda, con el 2 que ya tenía, me quedó 8pi afuera, y ahora tengo que resolver esta integral, que es la integral doble de la función b en el dominio d', donde d' es esto, es una semicircunferencia, ¿no? Bueno, como es un dominio circular, en lugar de plantear función superior como si fuese una circunferencia, ¿qué hago? Me voy a polares, ¿sí? Entonces, en coordenadas polares, el cambio de coordenadas, ¿qué sería? A u, el eje horizontal, u era el eje horizontal, lo llamo r coseno, y a b, que es el eje vertical, lo llamo r seno, ¿sí? Estas eran las ecuaciones del cambio de coordenadas de siempre, de polares, donde acá teníamos x y acá teníamos y, ¿sí? Ahora tenemos u y b. Y el jacobiano de la transformación sigue siendo r, ¿sí? El de la transformación a polares es r. Si no recuerdo, hago este mismo determinante, pero ahora derivando con respecto a r y con respecto a θ, ¿sí? Y hacen el determinante y les va a dar r. Bueno, entonces ya estoy lista para hacer, me falta una cosita, escribir el nuevo dominio, el dominio de prima prima, ¿sí? ¿Cómo sería este dominio, pero ahora expresado en polares? Recuerden que las variables en polares son r y θ. R es la distancia polar, la distancia al polo, al origen, este punto que está acá. Entonces, todos los puntos de este dominio tienen distancia al polo entre 0, cuando estoy parada acá tengo distancia 0, y 1 es la mayor distancia que tengo con respecto al polo, ¿no? Cuando estoy parado sobre la circunferencia. Entonces R va de 0 a 1. Y θ, el argumento, es el ángulo medido, comienza en el semieje positivo de x, pero acá tengo, bueno, de u, en el semieje positivo horizontal, ¿sí? Y crece en sentido antihorario. Entonces, todos los puntos que están acá en este dominio de prima tienen un θ que va de 0 a pi, que sería 180. Entonces, ahí tengo el dominio de prima determinado. R varía entre 0 y 1 y θ entre 0 y pi. Esta integral entonces, que era la que teníamos que resolver en las coordenadas u y b, ahora la pasé a polares. ¿Qué pasó? B lo reemplacé por r seno. De u y de b lo reemplacé por r, el jacobiano, de r de θ. Esta función integranda, que me queda r cuadrado por seno, la puedo separar en cada una en la integral de la variable que le corresponda, ¿sí? ¿Por qué? Puedo hacer esto porque acá hay un producto, ¿sí? Y los límites de integración son constantes en ambas integrales, entonces puedo resolverlas por separado. Bueno, ya ahora son las cuentas finales, no sé si vale la pena. La integral del seno es menos coseno, que lo evalúo entre 0 y pi. Esto es r cubo sobre 3, entre 1 y 0, y bueno, las cuentas, es anecdótico revisar estas cuentas, ¿no? El resultado está chequeado, es correcto, es este. Y el asunto es cómo, ¿no? Me parece el proceso. La duda estaba en cómo se llegó hasta acá. No sé si te logré explicar lo que tenías duda. Sí, sí, perfecto. Yo no entendía muy bien el tema de por qué se calculaba el jacobiano Mm. y también cuando se pasó a polares, medio como que me confundí un poco ahí y no podía entender bien el por qué. Pero sí, Son, sí, se entendió perfectamente. bueno, son dos cambios de coordenadas que hicimos. Pasamos de cartesianas a las curvilíneas y de las curvilíneas a las polares. Y el jacobiano hay que calcularlo en las curvilíneas porque depende de cada situación el cambio de coordenadas que vayas a hacer. El de polares es siempre el mismo, por eso a veces no haces la cuenta, ya sabes que es R. Pero en las curvilíneas sí, va a haber que calcularlo siempre. Hernán, me dice hablando Hernán, pero no te escucho. ¿Vos estás No, hablando? no, 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 no Ah, estaba hablando. ah, ah, Estaba escribiendo, respondiéndole ah, una cosa. ah. Porque yo al compartir pantalla dejo de ver el resto del mundo y me aparece un cartelito que dice hablando Hernán. No, 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 por eso no, no. Mm. Bueno, a ver, acá preguntan también, de la clase 12 y 13 no puede ver nada todavía, dice una persona. Otro dice, pero
Y a que se tengo un par de dudas, Nicolás Glassman, de la clase 12, el 2 no supo resolverlo, el 3 no sé sacar la región en donde integrar cada variable, etc. Bueno, podría ser alguno, pero le sirve a los que todavía no pudieron ver nada de la 12. ¿Ahí tiene alguna de la 11 antes de pasar a la 12? Acá está, ejercicio 8 de área de la clase. ¿Y es el que acabamos de hacer o no? Sí. De área, perdona. De área. Acá está, calcular el área de la porción de x cuadrado El 8 no sobre el estaba. dominio. A ver. A ver. Perfecto. Bueno, acá, digamos, en este, te pregunto, Agustina, vamos a ver solamente la fórmula para funciones, porque Sí, porque no vimos la otra habíamos superficies quitado. paramétricas. Claro. Bueno, entonces, bueno, la sección es la siguiente, digamos. Yo tengo un dominio, digamos, esto en el plano XY. A ver, agarro una. Funciona mejor. A ver, tengo. No, esto es un 1. Bueno, esto es así. Y es menor o igual que x. La función igual a x, la recta igual a x es esta. Así que y menor, esta parte de la. ¿Se ve algo? Ahí mejora, sí. Bueno, estaban mirando estas dos desigualdades, ¿no? Igual x en el plano xy, igual x es la recta esta que está acá. Y menor o igual que x sería de la recta para abajo. Pero y es mayor o igual que 0, así que estaríamos de esta recta para arriba, digamos. O sea, y mayores o iguales 0 e y menores iguales que x. Miramos esto. Eso nos va dando como, de alguna manera, esto que está acá adentro. O sea, los puntos que cumplen que y es mayor o igual que 0 y que y es menor o igual que x, ¿no? Estamos mirando esta desigualdad, después esta desigualdad. Hernán, yo Pero esta, la parte sí, que está arriba, en la parte algebraica, no se llega a distinguir. ¿Usaste otro fibrón? Solo veo sí, la recta. Ah, ahí se ve. ahí se ve. Sí, ahora sí. Si cambié a propósito. Ahora sí. Ahí está, se hizo la luz. X, la otra restricción es que X se mueve entre 0 y 2. Y que X se mueve entre 0 y 1. Entonces, estamos hablando de esta región de acá. Esta región D. En realidad, lo que tengo, lo que yo tengo que calcular es lo siguiente. Esta región, en el plano XY, esta región de acá, está acá en el piso. La región de acá, la estoy mirando en eso, y tengo una función que voy a dibujar cualquier cosa. En realidad la función no es como lo voy a dibujar, pero supongamos que tengo la función esta z igual a x cuadrado, y la superficie, la gráfica de la función, si uno la mira sobre esa región D, bueno, no sé, será cierta cosa ahí arriba. Un pedacito de esa superficie, la superficie que es la gráfica de esta función, que está sobre esta región D.
Y la idea es, lo que pide el problema es calcular el área de este pedacito de sábana, digamos, de esa porción. Y bueno, hay dos fórmulas para calcular el área. Una no la vamos a ver porque hace referencia a la situación en la que esta superficie está parametrizada, que nosotros no lo vimos. Y hay otra fórmula que sirve cuando uno está calculando el área de la superficie de la gráfica de una función. Entonces, en el fondo es cierta función f de x. Bien, perfecto. Entonces, vamos a... La fórmula esa, la que les decía recién, con la que se calcula el área del pedacito de la gráfica de esta función que está metida ahí adentro, es así. La integral sobre D, entonces la región esta que estamos viendo, de la raíz cuadrada de 1 más la derivada respecto de x al cuadrado más la derivada respecto de y al cuadrado. Diferencial de x diferencial sobre la región D. Bueno, esa fórmula en realidad se entiende un poco mejor, se entiende bien cuando uno ve el tema anterior, el tema superficies parametrizadas. Pero bueno, aceptémosla ahora por ahora para hacer la cuenta. En todo caso, después vemos un poquito de dónde viene. Pero bueno, la función a la que se hace referencia, que es la que quiero calcular el área de ese pedacito de gráfica, es esta función f, es x cuadrado. Entonces la derivada de f respecto de x es 2x, y la derivada de f respecto de y es 0 en este caso, porque si bien consideramos que esta función es una función que depende de x y de y, depende de dos variables, en realidad la y acá no aparece, ¿no? Entonces, para y esto es una constante y su derivada vale 0. Reemplazando en la fórmula, quedaría, bueno, la región D es esta que está acá. Así que reemplazando quedaría la integral entre 0 y 1, los valores que se mueve la x, entre 0 y x, que eran los valores entre que se mueve la y. Recuerden que la y está movida entre 0 y x, función igual x, de la raíz cuadrada de 1 más esto al cuadrado más esto al cuadrado. Diferencial x, diferencial y, diferencial x. Ahora hay que hacer esa cuenta. Acá uno empieza a rezar un poco, porque esta fórmula parece inocente, pero depende cómo sea esta función, esta cuenta puede llegar a quedar bastante fea. Bien. Entonces la sigo por acá. Esto sería la integral entre 0 y 1 de la raíz cuadrada entre 0 y x de la raíz cuadrada de 1 más 4x cuadrado. Diferencial y diferencial x. Porque, bueno, esto es 4x cuadrado y 0 al cuadrado es 0. La integral del medio es así, estoy integrando respecto de y. Así que como acá no hay y, todo eso es una constante para y. Entonces esto me quedaría, la integral de una constante es la constante por la variable en la que estoy integrando. Que como es una integral definida, voy a evaluar en el de arriba y en el de abajo. Así que esto nos queda la integral entre 0 y 1, y toda esta integral del lío sería todo esto evaluado cuando la y vale x, evalúo la y en x, así que me queda la raíz cuadrada de 1 más 4x cuadrado por x, y después menos, vendría acá menos, todo esto evaluado en 0, reemplazo la y por 0. Pero cuando reemplazo la y por 0, me queda esto por 0, que es 0. Así que me queda la integral de esta del medio, termina siendo esto que está acá. Me falta el diferencial de y. La última cuenta que falta es hacer eso. Pero bueno, esta integral sale por sustitución.
si llamo a toda esta función, digamos, si me considero t toda esa función, el diferencial de t, el diferencial de esa función, es 8x diferencial x. La derivada de esto por el diferencial x. Entonces, yo tengo acá un x diferencial x, pero me está faltando este 8. Entonces, la clase pasada tuvimos así una historia de, bueno, a ver cómo lo hacían ustedes, qué sé yo, pero creo, si no me equivoco, esto se hace así. Pero ustedes lo hacen así. Tengo la raíz cuadrada de 1 más 4x cuadrado por, y esto que está acá, es el diferencial de esa función, pero dividido 8. Tengo que compensar por un 8 porque me falta, en realidad el diferencial de esta función es todo esto, es x diferencial x por 8. Entonces cancelando el 8 este está para compensar el 8 que me falta arriba. Bueno, entonces esto, raíz de todo esto, en realidad es más lindo escribirlo como todo esto a la 1/2. Y bueno, eso se integraría t a la 1/2, entre 0 y 1. La integral de esto, entonces sería 1 más 4x cuadrado a la 3 medios sobre 3 medios. Esto, la integral de, sumo 1 y resto, la integral de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1, así que sería esto. Me está faltando un 8 abajo, un octavo, que es lo que compensaba. Y todo esto va evaluado entre x igual 1 y x igual 0. Cuando evalúo en 1, me queda 1 al cuadrado es 1, por 4 al cuadrado, más 1 a 5, me queda 5 a la 3 medios. Sería esto. Y acá tengo por dividido 3 medios, que es lo mismo que por 2 tercios. Okay, por 2 tercios, el 2 de arriba simplifica con el coso, me parece que me queda un doceavo, por un doceavo. Menos, ahora todo esto evalúo en 0, pongo un 0 acá, pero me queda 1, 1 lo que sea es 1, a la 3 medios es 1, por, igual la misma cuenta que antes, 3 medios, dividir por 3 medios es lo mismo que multiplicar por 2 tercios, pero 2 tercios, este 2 se cancela con este 8, y me queda 4 acá, me queda un doceavo. Pero si no le pifían las cuentas, el resultado es este. Hemos pedido algo más. Que sea 8 de la clase 11. ¿El 5 de área se puede? A ver. El 5 de área. Estoy mirando. No, ese no, porque el 5 de área, ves que habla sobre sugerencia, puede parametrizarse como una gráfica o una función. A ver. Sí, yo les aclaré en la plataforma que cuáles no debían No iban. resolver. Y este sería uno, supongo, Supongo porque que sí, ahí acá habla de está. parametrizar. Sí, no sé. Sí, por acá pide parametrizarlo en cilíndricas. En el fondo. Bueno, sí, entonces No. No, estoy viendo el 4, perdón. ¿qué ejercicio es Calcular el área de energía. el 5? El 5, no, es un pedazo de una esfera. El 5 está hecho. Este es uno de los que está hecho. Si querés, ¿Se los pasás, se los proyectás? Sí. 5 de la clase. Proyecto.
compartir pantalla, ahí está. Bien, ¿ahí están viendo? Bueno, pide calcular el área de esta superficie, ¿sí? Con estas restricciones. Entonces, esta es una superficie esférica, ¿sí? Es una esfera, se centró en el origen y radio 5. Pero me agrega estas dos restricciones, que z sea mayor o igual que 0, o sea, tengo la parte de arriba de esta esfera, y además me está diciendo que los puntos del plano, x, y, verifiquen esta condición, ¿no? Sean menor o igual que 9, o sea que esto quiere decir que esté dentro de una circunferencia de radio 3, ¿no es cierto? A ver, si aplico todo eso, con la primera restricción, z mayor o igual a 0, me quedo, como dije, con la parte de arriba de la superficie esférica, que esta sería la ecuación, ¿sí? Despejando de acá, de la fórmula de la superficie, despejo z, en el momento en que tengo que pasar este cuadrado como raíz, yo ahí tendría que poner módulo, y me quedarían dos fórmulas, ¿no? Una positiva y una negativa, para la parte de arriba y para la parte de abajo de la esfera. Como me están diciendo que z sea positivo, mayor o igual que 0, entonces me quedo con esta ecuación, ¿sí? Solamente la parte positiva. Y esta sí es función, porque recuerden que una esfera no es función, no es gráfica de función. Pero sí, acá me estoy quedando con el casquete superior de la esfera, y eso sí es gráfica de función. Como les decía, además de esta restricción, me están diciendo esta otra. O sea, de alguna manera me están dando el dominio de integración, ¿no? Porque, como dice acá, me están pidiendo que calcule el área de la superficie de este casquete de esfera que esté por encima de este círculo, de un círculo de radio 3. Entonces, acá tenemos una gráfica donde lo muestra, ¿no? De la parte de la esfera se dejó solamente la que se encuentra sobre el círculo de radio 3, ¿sí? Esto lo marco en el plano XY, y acá tengo la parte de la superficie que tengo que calcular. Como les decía, este círculo que aparece acá termina siendo el dominio de integración, ¿sí? Y lo que tenemos que resolver es esta integral, la que ya utilizó Hernán hace un ratito. Esta fórmula que por ahora no sabemos de dónde surge, pero resolviendo esta fórmula obtengo el área de esta superficie. Así que calculo las derivadas parciales de la función, la derivada parcial de esta función, es una función compuesta, derivo primero la raíz, entonces la derivada es 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de todo esto, y multiplico por la derivada de lo de adentro. Primero con respecto a x y después con respecto a y. Y tengo estas dos fórmulas, ¿sí? No sé si se duda con eso. Dijimos 1 sobre 2 por la raíz de todo esto sería la derivada de la raíz. Y multiplico arriba, me queda por la derivada de lo de adentro de la raíz, que con respecto a x es menos 2x, ¿sí? Y después en la z sub i, cuando derivo lo de adentro con respecto a y, me queda menos 2y. Después este 2 con este se simplifica y me queda menos x sobre esto, y acá menos y sobre esto. Bueno, reemplazamos en la fórmula, acá en f sub x y en f sub y, reemplazamos por estas expresiones. Después hay que trabajar esto un poco algebraicamente, porque está bien fea. Me faltó los de x de y, ahora estoy viendo en todos de x de y, tendría que agregar acá. Este cuadrado, como está afectando a un cociente, se distribuye tanto para el numerador como para el denominador. En el denominador se cancela la raíz, ¿sí? Y en el numerador, como me queda menos x al cuadrado, ese menos se transforma en positivo, porque es menos por menos es más, ¿sí? Un negativo elevado a un índice par, un exponente par. Entonces queda x cuadrado acá, más y cuadrado acá. Y esas dos fracciones, como van a quedar con igual denominador, ya las pongo sumadas. ¿Sí? Por eso acá aparece directamente x cuadrado más y cuadrado sobre todo esto, pero ya sin la raíz. Porque la raíz se canceló cuando hice distributiva del cuadrado. Sigue fea. Esto, ¿cómo lo integro? No veo fácilmente acá una sustitución para realizar. Entonces, hago la suma entre estas dos fracciones, esta con denominador 1, y esta con este denominador feo. Bueno, este es el denominador común.
hago esto, divido 1 por 1, y me queda lo mismo, ¿no? O sea, 25 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y después esto dividido esto, me da 1, y multiplico por lo de arriba, y entonces me quedan estos dos términos de acá arriba, x cuadrado más y cuadrado. Por último, sumo todo lo que está acá arriba, se cancelan las x cuadrado con las y cuadrado, fíjense que están en positivo y en negativo, así que me queda solamente 25, sobre 25 menos x cuadrado menos y cuadrado, acá está. 25 arriba y 25 menos x cuadrado, bueno, en lugar de escribir los dos términos negativos, se sacó factor común el menos y se dejó los dos términos positivos. Ahora sí, llegado a este punto, lo que nos conviene es pasar a coordenadas polares, ¿sí? Cuando paso a coordenadas polares, x cuadrado más y cuadrado se convierte en r cuadrado, ¿sí? Puedo pasar a polares, ¿por qué? Porque el dominio de integración es un dominio circular, ¿sí? Y además me va a ayudar a resolver esta integral que viene feita, ¿sí? Para pasar a polares, bueno, fácil. La fórmula la cambio con x cuadrado más y cuadrado, la reemplazo por r cuadrado, como decíamos. Agrego el jacobiano, ¿sí? De la transformación, que es r. Y después tengo que calcular los límites de integración, que como esto es una circunferencia de radio 3, las variables θ y r varían. R entre 0 y 3, y θ entre 0 y 2π, o sea, todo el giro completo, porque tengo una circunferencia completita, ¿sí? Entonces, esos van a ser los límites de integración. 0 a 3 para r, y 0 a 2π para θ. Bueno, ¿qué pasa? La integral en la variable θ, como acá no hay ninguna θ escrita, esa la hago aparte, y entre 0 y 2π me da 2π, ya está resuelta, ese es el resultado. Y después me queda para resolver la integral entre 0 y 3 de toda esta cosa fea, ¿sí? Bueno, tenemos que arreglarnos con esto. ¿Qué más podemos hacer? Distributiva de esta raíz, ¿sí? Una raíz que afecta a un cociente, la puedo distribuir entre numerador y denominador. En el numerador me queda la raíz de 25, que es 5, y en el denominador la raíz de 25 menos r cuadrado. Arriba la raíz de 5, me quedó 5, ese 5 lo puedo separar de este cociente y poner aparte multiplicando, ¿sí? Cuando corro este 5 del numerador me queda un 1, ¿sí? No puedo dejarlo vacío. Y ese 5 que queda acá multiplicando lo saco directamente afuera de la integral, es una constante que sale afuera de la integral. Y ahora sí, visto de esta manera, es mucho más sencillo darme cuenta que esta integral se resuelve por sustitución. ¿Qué sustitución aplico? Todo lo que está adentro del radicando, o sea, adentro de la raíz, mejor dicho, lo que es el radicando, todo esto lo voy a llamar t, la nueva variable a la que voy a pasar. Y cuando hagan dt, les va a aparecer una r multiplicando, que se va a absorber, esta r se va a absorber con el dt, ¿sí? Van a tener que aparecer un factor que quede multiplicando, ¿sí? Para compensar, bueno. Esta integral la hacen aparte, como cálculo auxiliar, ¿sí? Con la sustitución que les acabo de mencionar. Una vez que llegan a la primitiva de esta función, vuelven a la variable r, ¿sí? Porque después yo tengo que reemplazar por 0 y 3, que son valores de r, ¿sí? Por eso les recomiendo que si usan sustitución pasando a una nueva variable, lo hagan en un cálculo auxiliar, y vuelquen acá la primitiva, que sería en este caso esta función que estoy pintando acá. Esta es la primitiva de esta función en la variable r, ¿sí? Porque la tengo que reemplazar ahora entre 0 y 3, que son valores de r. Y ya, bueno, lo último que quedan hacer son estas cuentitas finales. Reemplazar por 3, reemplazar por 0, y restar ambos resultados, que terminan quedando 4 menos 5. Bueno, no sé si este menos un medio pareció de la sustitución. Vamos, acá, todo esto sería entonces la primitiva. Esa parte por ahí no la mostramos acá, pero la pueden hacer en cálculos auxiliares y ver cualquier cosa si tienen alguna duda. No sé si te aclaré un poco, o si quedó alguna duda, si en algún paso fui medio rápido. Tiene mucho algebraico este ejercicio. Acá preguntan algo, pero la verdad me tengo que fijar. Si en los resultados daba 10π, no 5π.
Yo la verdad no me fijé, pero creo que me había fijado, era 5pi. A ver si lo encuentro. 5. Nos ponemos a revisar bien las cuentas. Clase 11. $10pi, sí. 10pi, el 5 da 10pi. No, chequear a ver si hay Sí. algún 2 que o se nos pasó antes, digamos, pero esto está perfecto. Claro. Y lo anterior. Acá yo seguí la cuenta y no encontré nada, pero bueno, siempre se le escapan estas cosas. Así que ahora revisamos. Por ahí Claro. lo que está mal son las respuestas. Sí, habría que ver esa sustitución que ya estaba resuelta. A ver, la hago Esta última cuenta. 25 menos r cuadrado. 10pi. Ah, mira, sí. No, ¿Sí? no dije nada. No, para nada, no. Para mí está bien la cuenta, sí, pero habría que ver, bueno, vamos a chequearla, después la vamos a hacer de vuelta y vemos si cuál de los dos está errado. La idea del ejercicio es esta, ¿sí? Ah, sí, No, porque, sí, falta un 2 acá. Porque cuando integras es esto a la menos 1/2, que le sumas 1, te queda a la 1/2, dividido 1/2, o sea, por 2. Y falta ese por 2. Ajá, Porque este claro. es de la compensación. Es de, Falta un 2 sí, de cuando claro, integras de la primitiva, ¿no? perfecto. Sí. Falta un 2 Sí, multiplicando buenísimo. acá. Bien, ahí está, es correcto. 10pi entonces es el resultado. Acá ahora, Vamos a después lo corregir. subo bien. Después lo subo bien corregido. Bueno, gracias por la acotación. A ver qué más hayan pedido. Me habían pedido algunos de la 12. No sé si. Vamos a ver. Si querés, mientras vas buscando alguno de la 12, el 2 y el 3 habían pedido, ¿no? Sí. Yo No, les estaba quería... mirando un comentario acá que hicieron. Dice, ¿qué hicieron? ¿Cómo hicieron el paso de la integral final para d θ? Me parece que en el renglón, el Acá. segundo, empezando de abajo para arriba, en ese segundo renglón, claro, ese 2pi que señaló ahí Agustina, viene de integrar, digamos, ese raíz de 25, qué sé yo, por r, es una constante para θ. Entonces la integral de eso es todo eso por θ entre 2θ y 0, y de esa evaluación queda, no sé si me expliqué bien. Sí. Bueno, yo te entendí, no sé los chicos, a ver qué... Bueno, y esto es como dígalo con mímica, algo así, pero sin mímica. Claro. Sí, o sea, todo esto es constante, entonces cuando integro esto con θ queda θ, y lo evalúo entre 0 y 2pi, queda 2pi menos 0, que es 2pi. Entonces esta ya está resuelta, la integral con respecto a θ. A veces escribimos menos pasos, chicos, porque es escribir un montón. Entiéndannos. Y ya a esta altura, ¿no? Nos van a... Déjennos dejar algo librado a su interpretación. No, quería, mientras tanto, Hernán, si querés, buscamos a los de la clase 12. Cantú preguntó algo sobre la autoevaluación de la clase 10. A ver, voy a dejar de presentar esto. Voy a compartir esto que él preguntó, para que todos entiendan la pregunta. A ver, porque mostró acá con una imagen. Es esta. Ahí la están viendo. Tiene su dibujito, pero bueno, ¿lo llegan a ver? Sí. Bueno, dice, es esta la consigna que él pregunta. Sea el círculo de radio 1 con centro en el origen, llamemos a la mitad del círculo con x mayor o igual a 0, y b a la otra mitad. O sea, acá hizo el dibujo, ¿no? Tengo un círculo de radio 1,
A llamo a esta mitad del Sí. círculo lo llamo A, y esta otra mitad del círculo la llamo B. Lo que dice la proposición es esto: la integral doble de una función f, que no me dice qué función es una función cualquiera, la integral doble de esta función en A es igual a la integral doble de esta misma función en B. ¿Esto será verdadero o será falso? ¿Sí? Y la respuesta correcta es falso, ¿sí? Porque depende de cómo es esta f. Acá hay algo de la simetría que nosotros no vimos, pero no importa. Si ustedes, aunque no hayan trabajado lo de la simetría, yo acá o sea, con un contraejemplo esto lo pueden darse cuenta de que esto es falso. Si me permiten, dejo de comentar, de compartir esto, así ven mi pantalla, que yo hice un dibujito para mostrarles, espero que sirva y que se vea. Estoy buscándome a mí para que se... A ver, ¿dónde estoy? Ah, tengo la cámara apagada, por eso no me veo. A ver si me ven. Ahí estoy. Perdón, ahí voy. A ver si se ve el dibujito. Bueno, Sí. ahí hice el círculo de radio 1, ¿sí? En el plano XY. Bueno, este es el eje X, así que lo que está de acá para acá sería la parte del círculo con X positivo, y la otra mitad es lo que está allá atrás. Si yo tengo esta superficie, si yo integro de la mitad del círculo para allá, la función toma valores mucho mayores, ¿no? Entonces, como toda la función es positiva en ese círculo, me va a terminar dando siempre un número positivo, y lo puedo interpretar como volumen, ¿sí? Entonces, la integral de la mitad del círculo para atrás, si quieren, me va a dar un volumen mucho mayor que de la mitad del círculo para acá, ¿sí? A ver, capaz que lo divido por acá, no sé. ¿Sí? Esto podría llegar a ser cuando la superficie pasa por encima del eje X, no sé, capaz, por ahí, no sé. Es medio difícil dibujar en perspectiva, pero no sé si logro, el objetivo es que vean que no siempre, o sea, no tiene por qué ser igual la integral en la mitad del círculo y en la otra mitad del círculo, ¿sí? No tienen por qué dar el mismo valor. Por eso esa proposición que tenían ahí es falsa, ¿sí? Solamente... Acá te comentaron. Sí, a ver. Te comentaron algo en el chat, te pusieron como que sí, que claro, Ahí que lo está. ven bien ahora, digamos. Ajá. Claro, exactamente. Habían Tiene que ver confundido. con la simetría del dominio y la simetría de la función, ¿sí? Este dominio es simétrico respecto del eje X, pero la función que yo grafiqué no tiene simetría respecto de ese eje. Para que las integrales sean iguales, además de ser un dominio simétrico, tiene que ser, la función tiene que ser simétrica con respecto a ese mismo eje, ¿sí? Ya tanto análisis no esperamos que puedan hacer, pero sí pensar en una función cualquiera como la que grafiqué yo, y como contraejemplo para decir, bueno, no tiene por qué dar el mismo valor. Perfecto. Muy bien. Ahí Cantú puso que entendió, así que me alegro que el dibujito feo que hice se sirvió. No estaba tan feo. Bueno, a ver, Bastante, mucho mejor que los míos, seguro. Bueno, a ver, habían pedido algo de la 12. A ver, hago punto bien el pizarrón y luego el primero, digamos, me parece que acá tampoco quisiera meterme en resolver mucho porque noto que la mayoría todavía no se logró meter en esta práctica, entonces por ahí, pero vamos a contestar por lo menos un par de integrales, un par de lo que me preguntaron. Esta es una integral triple, acá estamos integrando sobre un dominio R3, una función que en este caso es seno de I cuadrado. Es una integral que tenemos que calcular. Es una integral sobre un volumen, digamos, un dominio en R3. Acá la z se mueve entre 0 y este valor. La i se mueve entre x y este valor. Y la z se mueve entre 1 y 3. Bueno, entonces la idea en principio, más allá de quién sea este
esa región, ¿no? Z entre 0 y raíz de pi sobre 2, X entre y entre la función X y cierto valor, y bueno, etc. Para acá me equivoqué, esto es de X. Lo puse al revés, de Z de Y de X. Y X moviéndose entre estos valores. X. Eso, bueno, después si tienen ganas, tratemos de dibujarlo y qué sé yo. Pero concentrémonos en resolver algebraicamente esta integral. La idea es hacer lo mismo de siempre, es decir, ir integrando, digamos, de adentro para afuera, de alguna manera. Por ejemplo, a ver, si miramos esta integral de acá, z que se mueve entre este valor y este, intentamos integrar, bueno, esto es una constante para z. Entonces, puede salir fuera de la integral, me quedaría el seno de i cuadrado por la integral de la función 1 diferencial z. Bueno, pero eso es z entre 3 y 1. ¿Qué me quedaría? Quedaría la integral entre 0 y raíz de pi sobre 2, la integral entre x y raíz de pi sobre 2, de, bueno, cuando reemplazo la z por 3 y después la z por 1, me quedaría 3 seno de i cuadrado menos seno de i cuadrado por 1. Un seno de i cuadrado. Diferencial i, diferencial x. En el fondo me quedaría, si hago la resta, 2 seno de i cuadrado. Entonces el ejercicio dice, bueno, intente calcular esta integral, si le sale, intente calcularla, a ver qué pasa. Y el problema radica en esta parte. Cuando yo quiero integrar acá, la del medio, estoy en un problema, porque esta integral no sale más, no tiene primitiva esta integral, no vale ni hacer sustitución ni nada. Si yo hiciera una sustitución acá, digamos, considera esta t igual i cuadrado, necesitaría que apareciera la derivada de eso, porque el diferencial de eso es 2i diferencial i. Me está faltando la i. Yo puedo compensar un número, pero no puedo compensar así nomás una letra que me falte. Entonces, esa integral, ni siquiera intentenla, pero no sale bajo ningún punto de vista. Entonces, bueno, la historia, ¿no? El enunciado del ejercicio decía, bueno, intente resolverla en este orden. Si no le sale en este orden, intente un orden diferente para ver si la integral sale en otro orden. Bueno, eso es lo que hay que hacer, porque en el orden propuesto no sale. Entonces, busquemos alguna manera digamos, de mover el orden de las cosas para que termine saliendo la integral. Y sí, la onda es esta. El teorema de Fubini, que se vio para 2 variables, sigue valiendo para 3 variables. Si una función es integrable, entonces se puede integrar en cualquier orden. Uno puede ir variando el orden de acuerdo a cómo le convenga. Y yo acá, integral así como está, no la puedo resolver. Entonces lo que voy a hacer es cambiar el orden. Y decir, bueno, x se mueve entre estos dos. A ver, tendría que haberlo cambiado. Claro, cambiarlo acá. En vez de calcular esta integral, lo que vamos a hacer es, digamos, girar estos dos valores de acá. Es decir, la z se mueve entre estos dos valores y la i se mueve entre estos dos valores. Vamos a intercambiar los diferenciales y obviamente los límites de integración. Entonces me queda la integral entre 0 y raíz de pi sobre 2, de la integral 1 y 3, de la integral entre x y raíz de pi sobre 2, no, ahí estoy frito, a ver. No. Y respecto de x. Me queda una x. ¿Copié bien esto? Sí, está bien.
¿Qué ejercicio estás haciendo, Hernán? El de ejercicio 2. Hay que hacer un cambio de integración. Pero no le pego bien exactamente a cuál es. Porque así como está la integral no sale. Pero no sé si está bien para... Teoría. De la clase 13, no, 12. De la 12. El ejercicio 2. A ver. Ah, está bien. Ok, sí. Está bien. Perfecto. Habíamos calculado esta de acá. Y bueno, esto era una constante, así que quedaba esta constante por z entre 3 y 1. Evaluamos z en 3, después la z en 1 y nos quedaba así. Se había quedado creo que 2 seno cuadrado, seno de y cuadrado, diferencial y diferencial x. Perfecto, ahí está. Tenemos eso. Y les había comentado, bueno, esta integral que ahora queda por calcular no sale, bajo ningún punto de vista sale. Entonces, si miramos la región en la que estamos integrando ahora en y y en x, es una cosa así. X se mueve entre 0, se grabó hasta donde se grabó. Bueno, sí. Espero que se haya pausado antes de que no me saliera el ejercicio, así no quedó mal para la posteridad. ¿Cuándo es El el segundo segundo parcial? parcial. Justo hoy hablábamos con Ah, Hernán del cronograma que les tenemos que subir, pero está más o menos, la fecha está pautada para la semana del 30, que sería 2 de diciembre, a ver. semana del 30 de noviembre, cae 2, Claro, miércoles sería 2, el 2. Miércoles 2, a ver, yo te digo. sí, Semana del 30. Claro, el miércoles miércoles 2. 2 de diciembre. Y la semana que viene les vamos a entregar un trabajo nuevo para que hagan, donde va a entrar lo de estas clases que estamos viendo ahora. 5 es aprobado, sí, 4 es aprobado. 4, incluso hay algunos 4 menos, porque eran 5 ejercicios, tenían que tener 3 bien para aprobar, para un 4. Entonces, solamente por este primer parcial, o sea, esto no va a estar en el segundo parcial, el que hizo 2 ejercicios y medio bien tuvo un 4 menos, ¿sí? En el segundo parcial va a ser para un 4, 3 ejercicios bien, ¿sí? Sumando con los regulares, suman medio punto y medio punto, suman 1. ¿Qué pasa con los recuperatorios? Están pautados para la semana del 7 La de siguiente, diciembre, la siguiente semana. o sea, sería el 9. No, supongo, ¿no? Sí, Podría ser o el lunes o el sí, miércoles, veremos más sí, cerca de la más fecha. cerca, no se adelante. Sí, vamos a avisar con tiempo. No, sí, esas cosas vamos a avisar con tiempo, no te preocupes. Bien. Bueno, gente, me parece que hay que sentarse a estudiar un cacho. Si les parece, cortamos un poco acá y nos juntamos el miércoles. Ya tienen hasta la clase 13 para trabajar. Y bueno, no aprovechen para ponerse al día que la semana que viene hay TP obligatorio, como decía Hernán hace un ratito. Así que bueno, aprovechen quienes están un poco atrasados. Bueno, nos despedimos.